Muy bien, estábamos viendo lo que son las gráficas de la velocidad en lo que es el MRU y hemos visto que en la gráfica de la velocidad nosotros podemos sacar datos bastante interesantes. Por un lado hemos visto que esta pendiente, que es la inclinación, no es otra cosa más que la aceleración. Entonces hemos visto que la inclinación, que es delta V sobre delta T, es simplemente la inclinación de la recta, ¿verdad? También hemos visto que este punto donde está la velocidad en el tiempo cero es la velocidad inicial. Y por último, hemos visto que todo el área debajo de una gráfica es el desplazamiento que tiene un móvil, ¿verdad? Entonces, como que esa gráfica es algo así como esos mapas, ¿verdad? Que vemos en las películas, el mapa que nos lleva al tesoro, y es un mapa que está en código y que está con acertijos, pero que si nosotros lo sabemos leer correctamente, entonces de aquí podemos sacar toda la información, ¿verdad? Si nosotros alguna vez tenemos que hacer algún mapa con acertijos, nosotros en lugar de indicaciones podríamos poner ahí una gráfica de m de la velocidad en función del tiempo en mRV, y creo que solamente los físicos podrían entender de qué estamos hablando. Muy bien, ahora vamos a hacer un par de ejemplos bien sencillos sobre esto. Aquí tenemos una gráfica. eh, Igual el punto de corte es 10 segundos, 20 y aquí es 30, ¿no ven? Bueno, yo creo que eso se entiende. Ahora vamos a ver todos los datos que podemos sacar de esta gráfica. Primeramente, en el tiempo cero, que es este punto, la velocidad está en 5 metros por segundo. Entonces, primer dato que yo puedo sacar de esta gráfica, que la velocidad inicial de este auto, de este móvil, va a ser 5 metros por segundo. Es decir, este es un móvil que empieza su movimiento en 5 metros por segundo, ¿verdad? Se está moviendo a esa velocidad. Y me dice que hasta el tiempo 10, ¿cuánto es su velocidad? Pues sigue siendo 10 metros por segundo, ¿verdad? Perdón, 5 metros por segundo. Entonces, nosotros aquí podemos sacar otra información. En el tramo A, tramo es un intervalo que recorre un móvil antes de que haya un cambio. Entonces aquí todo esto es el tramo A. Entonces en el tramo A, ¿qué podemos decir del móvil? Pues por un lado que su velocidad siempre es 5, ¿verdad? Entonces la velocidad es 5 metros por segundo y esto es constante. Esta velocidad no va a cambiar, ¿verdad? En el tramo A, y el tramo A es desde el segundo cero hasta el segundo 10, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ese tiempo. Eh, bueno, la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, ¿cuánto vale su aceleración? Pues la velocidad constante nos dice que la aceleración vale cero. Es decir, no hay aceleración, no hay cambio de velocidad, ¿verdad? De todas formas, nosotros podríamos ver la aceleración, sabemos, eso lo vamos a borrar en un momento, que la aceleración es delta V sobre delta T. Es cuánto ha cambiado la velocidad sobre cuánto ha cambiado el tiempo. ¿Y cuánto ha cambiado la velocidad acá? Pues la velocidad es en el eje Y, ¿verdad? Y como podemos ver, en todo este lapso la velocidad no ha subido ni tampoco ha bajado, es decir, la velocidad no ha cambiado. Por lo tanto, el delta V, el cambio de velocidad, va a ser cero sobre el delta T de tiempo ha cambiado, 10 segundos, ¿no ve? Pero cero sobre cualquier número es cero. Entonces, como pueden ver, es lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Muy bien, entonces hemos sacado ya dos datos bien interesantes. Es un movimiento constante, no es acelerado, no tiene aceleración. Y por último podemos sacar delta X. Y delta X hemos visto que para este tramo es toda el área que está debajo de la gráfica, porque está avanzando. Y esa área la sacamos simplemente base, que es 10, por altura, que es 5. Entonces delta X acá va a ser base por altura, y eso va a ser 10 por 5, y eso me va a decir que en el tramo A mi móvil ha avanzado 50 metros. Muy bien. Ahí hay datos muy interesantes que estamos sacando del tramo A solo con una gráfica, ¿verdad? Estamos interpretando el mapa. Ahora vamos a sacar el tramo B. El tramo B es todo ese triángulo de ahí. Muy bien. Entonces, en el tramo B, primero vamos a sacar la aceleración. Entonces, en el tramo B, la aceleración. Primero la aceleración. La aceleración, otra vez, delta V sobre delta T. ¿Y delta V qué es? Velocidad final menos velocidad inicial. Y delta T, tiempo final menos tiempo inicial, ¿verdad? Entonces, B final, este es el tramo B. ¿En qué momento empieza el tramo B? En el momento 10. Es decir, con una velocidad igual a 5, ¿verdad? ¿Y en qué momento termina el tramo B? Aquí, porque esto ya es el tramo C.
Entonces, termina con una velocidad igual a 0. Muy bien, su velocidad inicial en el tramo B es 5 y su velocidad final es 0. Su tiempo inicial es 10 y su tiempo final es 20, ¿verdad? Entonces, la velocidad final es 0. La velocidad inicial es 5. El tiempo final es 20 y el tiempo inicial es 10. Vamos a ver qué nos da. Nos va a dar menos 5 sobre 20 menos 10, 10. Ahora, menos entre más, menos. Y simplificado esto me da un medio, que es lo mismo que decir 0,5, ¿verdad? Muy bien, 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué podemos interpretar nosotros acá? Tenemos una aceleración negativa. Significa que el móvil ha empezado a frenar, ¿verdad? A una razón de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el tramo B me está diciendo, hasta el momento la historia va ahí, que el auto se estaba moviendo tranquilo a sus 5 metros por segundo durante 10 segundos y después empezó a frenar. Tal vez vio el semáforo o alguna otra cosa y empezó a frenar hasta que en un momento llega a una velocidad cero. Está bien interesante. Mientras está frenando, obviamente avanza un poco más, ¿verdad? Entonces, eso lo que avanza sería el área que está debajo de la gráfica, es decir, el área de ese triángulo. Y el área de un triángulo se saca base, que es 20 menos 10, 10, ¿no ve? Por altura, que es 5, y todo eso sobre 2. Entonces, ya tenemos la aceleración. Ahora vamos a sacar el delta x. Y el delta x es el área, ¿verdad? Que va a ser en este caso base por altura sobre 2. La base son 10 segundos. La altura son 5, aquí está, lo vuelvo a mostrar. Ahí está la base y aquí está la altura, ¿verdad? 10 y 5 y todo eso sobre 2. Y esto simplificado me va a dar 5 por 5, 25. Muy bien, ahí acabo de sacar otro dato muy importante. En el tramo B, mi móvil ha avanzado 25 metros. Esto mientras estaba frenando. Entonces estaba avanzando todo bien y después empieza a frenar y avanza 25 metros. ¿Sí? Entonces yo podría ir anotando esto. En el tramo A, aquí avanzó 50 metros. Y en el tramo B avanzó 25 metros, avanzó menos, ¿no ve? Ahora, ¿qué significa esto? La curva para el tramo C está por debajo de la línea del cero. Muy bien, analizaremos esta situación y van a ver que es bien fácil. El tramo C empieza aquí en el segundo 20, estos son los segundos, ¿no ve? Y termina aquí en el segundo 30, ¿no ve? Lo primero que vamos a sacar va a ser la aceleración. Entonces, creo que aquí ya no hay mucho espacio, lo vamos a hacer un poco más pequeño. En el tramo C, yo voy a tener que la aceleración va a ser igual, como siempre, delta V sobre delta T. Delta V va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Y tiempo va a ser tiempo final menos tiempo inicial. La velocidad final es la velocidad en el momento final. Aquí tenemos dos momentos. Este es el momento inicial y este es el momento final. La velocidad en el momento final es esta de acá, que sería menos 5, ¿verdad? Y la velocidad en el momento inicial es esto de acá, que sería 0. Entonces, la velocidad final es menos 5 menos la velocidad inicial, que es 0. Y todo eso sobre el tiempo. El tiempo final es 30 y el tiempo inicial es 20. Muy bien. Entonces esto va a ser 30 menos 20. Y esto me va a dar un resultado de menos 5 sobre 10. Y eso simplificado va a ser menos, perdón, faltó el menos. Va a ser menos 0,5. ¿Qué cosa? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que en este tramo C sigue desacelerando a este mismo ritmo, ¿verdad? Muy bien, lo vamos a hacer un poquito más pequeño todo esto. Esta es la magia de la tecnología. Lo movemos un poquito arriba y lo hago un poquito más pequeño para que entre lo último, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a sacar el desplazamiento, delta x. Y aquí van a ver que está bien interesante esto. Delta x para el tramo C. Entonces, en el tramo C, este es el tramo C. El triángulo ahora es como que hacia arriba, ¿verdad? Está aquí, arriba de la línea. ¿Por qué? Porque esa área siempre se forma con esta línea de acá. No se forma hacia aquí, hacia abajo, porque no tiene límite aquí abajo, no hay dónde, ¿verdad? Entonces se forma ahí. Ahora yo voy a sacar el área de este triángulo de ahí y eso me va a decir algo bien interesante sobre ese desplazamiento. Muy bien, entonces el área
es base por altura. Ahora, la base es bien fácil. 30 menos 20 son 10 segundos, ¿no ve? Pero la altura, miren esto, la altura, ¿cuánto es la altura? Si aquí la altura era 5, entonces en este otro, ¿cuánto será la altura si va hacia abajo? Pues menos 5, ¿verdad? Está interesante, la altura va a ser menos 5. ¿Qué significa eso? Calcularemos. Entonces esto va a ser base por altura sobre 2. ¿Por qué? Porque es un triángulo lo que se está formando y esta es la fórmula del área de un triángulo. La base hemos dicho que era 10 segundos, ¿no ve? La altura ahora es menos 5 y y sobre 2. Se simplifica, me queda 5 y delta x va a ser menos 25. Muy bien, aquí está lo bueno. ¿Qué significa eso? El desplazamiento es menos 25. Significa, este pedazo de gráfica de acá, significa que nuestro móvil ha retrocedido. Dejó de avanzar y empezó a retroceder. Interesante, ¿no? Menos 25 metros. Muy bien, a ver, analizaremos ahora nos dibujamos aquí al móvil, ahí está. ¿Y qué significa entonces lo que hizo este móvil? Es que primeramente avanzó, lo vamos a hacer aquí con los puntos. El punto 0, por aquí va a estar el punto 25 y por aquí va a estar el punto 50, ¿sí? Y por aquí el punto 75. Muy bien, entonces, ¿qué significa este móvil? Lo que hizo fue esto. En el tramo A avanzó 50 metros hasta acá a velocidad constante. Después, su velocidad en el tramo B empezó a disminuir, pero continuó avanzando, solo que cada vez más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, más lentito, hasta que llegó al punto 75. Ahí su velocidad se volvió cero y empezó, eso es en el segundo 20 por si acaso. Y después empezó el tramo C y en el tramo C su velocidad seguía disminuyendo, pero ya no es cero. Si ya ha superado la barrera del cero, ahora va a empezar ahí negativo, ¿verdad? Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, hasta acá. Y al final el móvil termina en la posición 50. ¿Verdad? ¿Se entiende? Avanzó 50 al principio, luego avanzó 25 más y retrocedió 25. Terminó en el punto 50. Se pueden ver, como pueden ver, esto es bien interesante. Una simple gráfica como esta me ha dado mucha información sobre el comportamiento del móvil, ¿verdad? Aparte de toda esa información, yo ya sé que termina en el punto 50. Aparte, entonces yo sé, X final del móvil es el punto 50. ¿Verdad? X al final. También yo puedo saber que en el tiempo 20, su velocidad va a valer 0, porque esta es la gráfica de la velocidad y en el tiempo 20 es 0. Es decir, yo podría preguntar en qué momento cambia de dirección. Pues el móvil vino y a partir de ahí cambió de dirección y empezó a venir de retro. En este punto cambia de dirección, ¿verdad? Entonces, en el tiempo 20, su velocidad es 0. Está bien interesante, ¿verdad? Tanta información de una simple gráfica. Bueno, entonces eso sería. Espero que se haya entendido y ya después vamos a continuar con algunos ejemplos más.